Todos los años, el día 23 de abril, celebramos el Día Internacional del Libro. ¿Por qué ese día? Pues ese día se celebra la muerte de Shakespeare y también es el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, el autor más importante en lengua española. Por eso hoy lo que voy a hacer en esta lección, en este podcast, es leer un texto del Quijote, del libro más importante de Miguel de Cervantes. El libro, la obra más importante es Don Quijote de la Mancha. Y hoy voy a leer un poco del libro. Es una versión más moderna, es una versión con un vocabulario más fácil sobre el Quijote. ¿Sí? ¿Estáis preparados para escuchar el Quijote? El Quijote es una historia increíble, es una historia muy entretenida, muy entretenida. Es una historia de aventuras. Es como un Harry Potter antiguo, ¿ya? Es un libro lleno de aventuras y de historias fascinantes. Es un poco difícil de leer para una persona que está aprendiendo español al principio, pero podemos leer o podemos escuchar una versión un poco más moderna, un poquito más fácil de comprender. Muy bien. Bueno, voy a leer el texto sobre el Quijote, ¿no? Sobre las aventuras del Quijote de la Mancha. Es un texto breve y lo voy a leer dos veces. ¿Ya? Lo voy a leer dos veces. La primera vez lo voy a leer a una velocidad normal, ¿ya? Bastante rápido, normal. Y la segunda vez más despacio. No importa si hay algunas palabras que no entendéis, ¿ya? Es normal. En el documento de PDF tenéis el vocabulario traducido al alemán, ¿ya? Pero no importa no entender alguna palabra, ¿ya? Importante es entender la situación, entender lo más importante, la historia. Eso es lo importante. Después ya veremos los detalles, ¿sí? Ya veremos los detalles. In den Text kommen alle Zeiten vor. Natürlich Vergangenheit mit allen Zeiten, die wir ja schon gelernt haben. Auch Zukunft, ja, aufpassen, auch Zukunft ist dabei. Also Präsens natürlich auch, also alle Zeiten so ein bisschen, die wir gelernt haben. Ja? Deswegen ist auch so sprachlich sehr interessant. Und bitte das Lesen nicht vergessen. Ja? Wenn wir eine Sprache lernen möchten, gehört Lesen dazu. Es hilft uns auch sehr, die Sprache zu verstehen, zu sehen, warum hier diese Zahl benutzt wird. Wir können über die Sprache viel mehr reflektieren, viel mehr beobachten, wie das funktioniert, als wenn wir sprechen. Beim Sprechen geht alles sehr schnell vorbei. Beim Lesen können wir ein bisschen mehr in Ruhe schauen, was wird wo benutzt und warum. Ja? Wir wiederholen Vokabel, wir wiederholen Grammatik. Es macht auch Spaß zu lesen. Es ist immer eine gute Erfahrung. Ja? Es müssen nicht lange Bücher, es muss nicht El Quijote sein, vor allem nicht am Anfang, aber man kann Texte lesen, ja? In einem bisschen längeren Zusammenhang als 1, 2 Sätze. Muy bien. Ihr habt in der Beschreibung wie immer die Links zu den PDF-Dateien, dann sind auch viele Texte, viele Dialoge, also ich weiß nicht mehr mittlerweile, wie viele dabei sind, aber ganz viele. Es ist auch die Lektüre, die ich mit Pedro zusammen vorbereitet habe, da sind auch weitere Dialoge dabei. Ja, also bitte das Lesen nicht vergessen. Muy bien, und jetzt fange ich an, ¿ya? Empezamos la primera vez más rápido, la segunda más despacio. Hace muchos años, en un lugar de La Mancha, en España, vivió un hombre alto y delgado de unos 50 años que tenía fama de ser bueno. Se llamaba Alonso Quijano y llevaba una vida tranquila y sin lujos. Don Alonso no necesitaba trabajar y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros de caballerías.
Vendió parte de sus tierras para comprar más libros y poder seguir leyendo historias de gigantes, caballeros y princesas. Y tantos leyó que se volvió loco y empezó a creer que todo lo que había leído era verdad y que él era un caballero andante. «Me llamaré Don Quijote de la Mancha», se dijo. «Lucharé contra gigantes y malvados, defenderé a los pobres y a las viudas y seré famoso en todo el mundo». De modo que un día de julio, por la mañana temprano, se puso una armadura de sus antepasados, se subió a su caballo y se marchó de su casa decidido a probar su valentía. Lo primero que hizo al salir de su pueblo fue pensar en su amada Dulcinea del Toboso. «Seguro que estará pensando en mí», se dijo. Y es que, como en todos los libros que había leído siempre aparecía una princesa, Don Quijote quiso tener también una dama para adorarla y servirla. Después de pensarlo mucho, eligió a una campesina del pueblo del Toboso, de la que había estado enamorado en otro tiempo. Se llamaba Aldonza Lorenzo. Tenía sobre el labio un lunar que parecía un bigote y tenía tanta fuerza que podía matar un cerdo con una sola mano. Pero para Don Quijote era una dama bonita y delicada, con el pelo rubio como el oro y la piel blanca como el marfil. Decidió llamarla Dulcinea del Toboso. Iba Don Quijote imaginando aventuras cuando de pronto se dio cuenta de que necesitaba un escudero fiel a su lado. Sin perder tiempo, fue a una aldea vecina y convenció a un campesino rechoncho, leal y hablador, llamado Sancho Panza, para que lo acompañara y fuera su escudero. Y así fue como una noche Don Quijote y Sancho Panza se marcharon de sus casas en busca de aventuras. Muy bien, esta es la primera lectura, es el inicio, ¿no?, de la historia de Don Quijote, ¿no? Es der Anfang von der Geschichte. Es solo el principio, ¿no? Es un poquito de la historia. Muy bien, pues voy a leerlo por segunda vez, más despacio, y en la próxima lección, en el próximo podcast, hablamos con más detalle, ¿no?, sobre algunos aspectos del texto. Hace muchos años, en un lugar de La Mancha, en España, vivió un hombre alto y delgado, de unos 50 años, que tenía fama de ser bueno. Se llamaba Alonso Quijano y llevaba una vida tranquila y sin lujos. Don Alonso no necesitaba trabajar y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros de caballerías. Vendió parte de sus tierras para comprar más libros y poder seguir leyendo historias de gigantes, caballeros y princesas. Y tantos leyó que se volvió loco y empezó a creer que todo lo que había leído era verdad y que él era un caballero andante. «Me llamaré Don Quijote de la Mancha», se dijo. «Lucharé contra gigantes y malvados, defenderé a los pobres y a las viudas, y seré famoso en todo el mundo». De modo que un día de julio, por la mañana temprano, se puso una armadura de sus antepasados, se subió a su caballo y se marchó de su casa decidido a probar su valentía. Lo primero que hizo al salir de su pueblo fue pensar en su amada Dulcinea del Toboso. «Seguro que estará pensando en mí», se dijo. Y es que, como en todos los libros que había leído siempre aparecía una princesa, Don Quijote quiso tener también una dama para adorarla y servirla. Después de pensarlo mucho, eligió a una campesina del pueblo del Toboso, de la que había estado enamorado en otro tiempo. Se llamaba Aldonza Lorenzo. Tenía sobre el labio un lunar que parecía un bigote y tenía tanta fuerza que podía matar un cerdo con una sola mano.
pero para Don Quijote era una dama bonita y delicada, con el pelo rubio como el oro y la piel blanca como el marfil. Decidió llamarla Dulcinea del Toboso. Iba Don Quijote imaginando aventuras cuando de pronto se dio cuenta de que necesitaba un escudero fiel a su lado. Sin perder tiempo, fue a una aldea vecina y convenció a un campesino rechoncho, leal y hablador, llamado Sancho Panza, para que lo acompañara y fuera su escudero. Y así fue como una noche Don Quijote y Sancho Panza se marcharon de sus casas en busca de aventuras. Feliz Día Internacional del Libro y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.